Quédate quieto y escucha esto antes de que la impaciencia arruine otra etapa de tu vida. La ausencia de pruebas visibles no es ausencia de progreso. El hecho de que tu ojo no pueda medir algo no significa que no esté sucediendo. El hecho de que tu mano aún no pueda tocar el fruto no significa que la raíz esté muerta. Demasiados hombres destruyen su propio futuro porque siguen exigiendo señales de un proceso que nunca tuvo la intención de entretenerlos mientras aún los estaba formando. Quieren pruebas antes que perseverancia, aplausos antes de la madurez, una recompensa visible antes de un fortalecimiento invisible. Pero, la vida no construye de esa manera. La vida construye primero bajo la superficie. Fortalece aquello que aún no puede verse. Profundiza aquello que aún no puede exhibirse. Inscribe su ley en los lugares ocultos del hombre antes de permitir que el mundo sea testigo de la recompensa visible de esa ley. Es por esto que debes asimilar esta verdad con seriedad. Tu crecimiento no se detiene solo porque no puedas verlo. La mayoría de los hombres están demasiado cerca de su propio proceso para juzgarlo honestamente. Viven dentro de sus frustraciones, sus hábitos inacabados, sus resultados retrasados, sus batallas silenciosas, sus correcciones repetidas, y porque aún pueden ver lo que permanece débil, concluyen que nada significativo está cambiando. Eso es una tontería. Un constructor aún puede ver madera cruda y polvo en una casa en construcción, pero eso no significa que no se esté construyendo ninguna casa. Un agricultor aún puede ver tierra desnuda después de sembrar, pero eso no significa que el campo esté vacío. Un herrero aún puede ver fuego, chispas y metal en bruto en medio de la formación, pero eso no significa que no se esté formando un arma. Sin embargo, los hombres mirarán sus propias vidas en medio de la formación y dirán: no está pasando nada. No, algo está pasando. Simplemente eres demasiado impaciente, demasiado orgulloso o demasiado mal entrenado en la percepción para reconocer el trabajo que todavía se está realizando de forma oculta. Esa forma oculta importa más de lo que el ojo superficial se da cuenta, porque lo que se construye en lugares ocultos es a menudo lo que da al éxito visible el poder de permanecer. Un hombre no se vuelve fuerte primero en público, se vuelve fuerte en privado. No se vuelve próspero primero en su cuenta. Se vuelve próspero en su mano, en su pensamiento, en su relación con el desperdicio, en su voluntad de gobernar el apetito y proteger lo pequeño antes de pedir lo grande. No se vuelve pacífico primero en la atmósfera exterior, se vuelve pacífico en la forma en que deja de alimentar ciertos pensamientos, reabrir viejas heridas, ensayar conflictos e invitar al ruido interior a asentarse en el centro de su vida. Estas cosas no son pequeñas, son la arquitectura oculta del cambio visible, y si no aprendes a respetarlas antes de que la multitud las respete, seguirás destrozando tu propio campo, porque la cosecha no creció lo suficientemente rápido como para calmar tu orgullo. Ese es el verdadero problema para muchos hombres. El orgullo. El orgullo quiere que el crecimiento parezca impresionante. El orgullo quiere que el proceso avance lo suficientemente rápido como para que nunca haya una temporada demasiado larga de monotonía. Al orgullo no le importa el esfuerzo si el esfuerzo produce pruebas visibles lo suficientemente pronto. Pero una vez que el esfuerzo se vuelve repetitivo, silencioso y sin celebración, el orgullo comienza a murmurar: ¿cuál es el sentido? ¿Por qué está tardando tanto? ¿No debería haber más ya? Esas preguntas han destruido muchos buenos comienzos. No porque el trabajo fracasara, sino porque el hombre no pudo soportar la humildad de ser formado lentamente. Quería la apariencia de la llegada más que la sustancia de la formación. Así que se alejó de lo que realmente lo estaba fortaleciendo, porque aún no era lo suficientemente bello para su vanidad. No cometas ese error. Si el trabajo es verdadero, entonces el trabajo está funcionando incluso cuando la evidencia aún no es fuerte. Si tus mañanas se están volviendo más limpias, algo está sucediendo. Si tu discurso se está volviendo menos imprudente, algo está sucediendo. Si tus gastos se están volviendo menos emocionales, algo está sucediendo. Si te recuperas más rápido de los momentos débiles, algo está sucediendo. Si sientes menos necesidad de explicarte,
menos necesidad de ser notado, menos necesidad de dramatizar cada dificultad. Estos no son cambios decorativos, son cambios estructurales. No siempre generan un espectáculo inmediato, pero generan fortaleza. Y la fortaleza es mucho más valiosa que el espectáculo. Aquí es donde los hombres débiles suelen inquietarse. Dicen: he estado esforzándome y todavía no veo lo suficiente. Pero, ¿qué significa lo suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿Suficiente para acallar el miedo? ¿Suficiente para impresionar a los demás? ¿Suficiente para convencer a tu propio ego de que vale la pena perseverar en el proceso? Muchas veces, lo que los hombres llaman falta de progreso es, simplemente, la ausencia de una recompensa visible suficiente para satisfacer su impaciencia. El proceso puede estar repleto de cambios, pero dado que estos cambios son aún modestos, aún ocultos, todavía demasiado ordinarios como para halagar su imagen, los desestiman. Eso es ceguera. Y la ceguera, en una etapa de formación, resulta muy costosa. Debes aprender a medir tu progreso con mayor sabiduría. No te preguntes únicamente, ¿cuánto he avanzado en el plano externo? Pregúntate, más bien, ¿qué cosas tienen ahora menos poder sobre mí? ¿Qué cosas ya no me parecen normales? ¿Qué viejo hábito se siente ahora más pesado, más costoso o más vergonzoso que antes? ¿Qué ley estoy empezando a cumplir de manera más natural? ¿Qué tipo de insensatez ha comenzado a perder su encanto? Estos son signos de crecimiento. Un hombre que antes perdía semanas enteras a causa del desánimo y que ahora solo pierde una hora, está creciendo. Un hombre que antes gastaba hasta el último dólar para acallar sus emociones y que ahora hace una pausa antes de meter la mano en el bolsillo, está creciendo. Un hombre que antes no lograba sentarse en silencio sin perturbarlo y que ahora es capaz de permanecer en paz durante más tiempo que antes, está creciendo. Un hombre que antes sentía la necesidad de demostrar su valía en cada lugar al que llegaba y que ahora simplemente se dedica a hacer su trabajo, está creciendo. ¿Por qué? Porque los viejos dominadores están perdiendo su autoridad. Y cuando los viejos dominadores pierden su autoridad, un nuevo reino comienza a erigirse. No pases por alto ese reino solo porque sus muros aún no sean visibles desde el camino. Algo puede estar vivo mucho antes de que su existencia resulte evidente. Puede estar gestándose mucho antes de ser objeto de admiración. Puede estar cambiando de rumbo mucho antes de que el giro completo resulte visible. Esto es aplicable al dinero, al carácter, al trabajo, a la paz, a la fe y a la disciplina. Las etapas más profundas del crecimiento a menudo ocurren de una manera tan silenciosa que las únicas personas que las notan al principio son el propio hombre y el Dios que observa a los hombres bajo la superficie. Eso es suficiente. Debe ser suficiente. Porque si requieres que la multitud confirme cada etapa de tu desarrollo, entonces sigues siendo demasiado dependiente de los testigos para construir algo verdaderamente sólido. Es por esto que el crecimiento oculto es una de las mayores pruebas de seriedad en el mundo. Seguirás trabajando cuando el trabajo aún no sea impresionante. Seguirás ahorrando cuando la cuenta bancaria aún no resulte emocionante. Seguirás custodiando tus pensamientos cuando la paz aún no surja sin esfuerzo. Seguirás practicando cuando la mejora parezca demasiado sutil para celebrarla. Seguirás apegado al proceso cuando éste haya dejado de halagar tus emociones. Estas no son preguntas triviales. Revelan si estás comprometido con la verdad o si simplemente eres adicto a la validación visible. Y la vida, en su sabiduría, a menudo retiene las pruebas rápidas precisamente para que estas preguntas puedan exponer qué clase de hombre es el que realmente se mantiene firme en el camino. Ahora, profundicemos un poco más. Algunas de las etapas más importantes de tu vida son aquellas en las que el crecimiento se produce principalmente en la capacidad y no en los aplausos. Tal vez aún no dispongas de más espacio, pero ahora puedes cargar con más peso. Tal vez aún no tengas más dinero,
pero ya no te invade el pánico ante el dinero que sí posees de la misma manera que antes. Tal vez aún no hayas obtenido mayor reconocimiento, pero te perturba menos pasar desapercibido. Tal vez aún no te sientas dramáticamente transformado, pero ahora eres capaz de obedecer la ley durante más tiempo, incluso bajo condiciones ordinarias. Eso es capacidad. Y la capacidad es una de las formas más ricas de crecimiento invisible, porque el peso futuro depende de ella. Un hombre puede suplicar un aumento, pero si no se ha desarrollado la capacidad, dicho aumento se convierte en una carga. A menudo, la temporada oculta no está retrasando tu vida, está ensanchando tus hombros. Ese ensanchamiento oculto puede resultar decepcionante para el orgullo, pues este siempre exige pruebas inmediatas. Desea sostener el fruto antes de haber aprendido a valorar la raíz, pero un hombre más sabio dice: si la raíz se está profundizando, que se profundice. Si la estructura se está fortaleciendo, que se fortalezca. Si mis estándares se están elevando por encima de mis circunstancias, que se eleven. Si mi apetito está perdiendo sus derechos, que los pierda. Si mi mente se está volviendo menos accesible al caos, que esa obra continúe, aunque nadie más pueda ver aún la diferencia. Este es el tipo de paciencia que protege el destino. No una paciencia pasiva, sino una paciencia activa. Una paciencia que sigue obedeciendo mientras la raíz permanece aún bajo tierra. Esta paciencia es importante, porque el mayor peligro en una temporada invisible no es el crecimiento lento, sino la interpretación errónea. Un hombre dice: puesto que no veo gran cosa, es que no debe estar sucediendo gran cosa. Entonces, su actitud cambia. Se vuelve más relajado, más escéptico, menos agradecido, menos riguroso. Comienza a menospreciar precisamente la obra que en silencio lo estaba edificando. Pronto deja de proteger los hábitos que realmente importaban. Interrumpe el ritmo. Se vuelve negligente allí donde debería haber sido reverente. Y meses después, afirma que aquella temporada fue estéril. No. Es posible que la temporada haya sido rica hasta que tú te volviste en su contra a causa de la impaciencia. Muchos hombres no fracasan porque el crecimiento se haya detenido, sino porque dejaron de cooperar con el crecimiento oculto. Eso no debe sucederte a ti. Debes volverte más disciplinado en cuanto a lo que consideras una prueba. La prueba no consiste únicamente en una suma de dinero mayor, una sala más ruidosa, una oportunidad más amplia, un título de mayor peso o alguna recompensa visible que todos los demás puedan reconocer. La prueba puede manifestarse como un pensamiento más sereno, un lenguaje más limpio, una mejor sincronización, una menor tendencia a traicionarse a uno mismo, un gasto más exacto o una recuperación más rápida. Puede ser una mayor capacidad para permanecer en el proceso sin necesidad de buscar la aprobación emocional externa. Estas cosas constituyen una prueba. Son, sencillamente, pruebas en forma de semilla, en lugar de pruebas en forma de árbol. Y es preciso honrar la prueba en forma de semilla si se desea que algún día llegue la prueba en forma de árbol. Hablemos ahora de otra misericordia oculta. A menudo, el crecimiento invisible te protege de convertirte en un éxito superficial. Si ciertas recompensas externas llegaran antes de que determinadas correcciones internas hubieran echado raíces, no te bendecirían. Más bien, te dejarían al descubierto. Más dinero, pero con la misma inmadurez y gasto emocional, solo acentuaría el desorden. Tener más influencia, pero con la misma lengua descontrolada, solo magnificaría la insensatez. Gozar de más paz, pero con la misma inquietud interior, solo invitaría a nuevos sabotajes. Recibir más reconocimiento, pero con la misma vanidad, envenenaría el alma. Por ello, la vida a menudo obra primero bajo la superficie. Limpia, fortalece, humilla, ordena y enseña antes de expandir. Los impacientes llaman a esto demora. Los sabios con el tiempo lo llaman misericordia. La misericordia no siempre es suave. A veces la misericordia tiene la apariencia de la lentitud.
A veces parece una repetición. A veces parece otro mes corriente en el que la recompensa visible sigue siendo modesta, mientras que la ley invisible se fortalece. Si logras ver esto, dejas de resentir tanto tu propia estación. Empiezas a comprender que el trabajo oculto no es un castigo, es preparación. Y la preparación nunca es en vano cuando el proceso es auténtico. Así que deja de menospreciar tu propio proceso de transformación solo porque aún transcurre en silencio. Deja de llamar estéril a tu campo solo porque el fruto aún no ha brotado sobre la tierra. Deja de exigir pruebas visibles. Deja de exigir pruebas visibles a una estación cuya dignidad reside enteramente en lo que está haciendo bajo la superficie. Mantente bajo la ley. Mantén la semilla cubierta. Mantén la mano limpia. Mantén la mañana resguardada. Mantén la mente disciplinada. Impide que tu lengua profiera desprecio hacia aquello que aún se está formando, porque tu crecimiento no se detiene solo porque no puedas verlo. A menudo, esa es precisamente la estación en la que la vida está construyendo algo lo suficientemente profundo como para perdurar. Y una vez que comprendes que el crecimiento oculto es real, la siguiente lección se vuelve imposible de ignorar. El mayor peligro en una estación de silencio no es que no esté sucediendo nada, sino que comiences a hablar en contra de lo que está sucediendo, debido a que tus ojos son impacientes. Es aquí donde muchos hombres se traicionan a sí mismos. No pierden la estación porque ésta careciera de valor, la pierden porque la interpretan erróneamente, la llaman estancamiento cuando, en realidad, es fortalecimiento, la llaman retraso cuando, en realidad, es preparación, la llaman vacío cuando, en realidad, es un trabajo de enraizamiento. Entonces, debido a que hablan de manera equivocada sobre lo que está ocurriendo, su actitud se vuelve en contra del mismo proceso que intentaba conducirlos hacia un capítulo más sólido. Es por esto que tu lenguaje durante una estación oculta cobra tanta importancia. Un hombre débil dice: nada está cambiando. Un hombre más sabio dice: aún no puedo ver todo lo que está cambiando. Un hombre débil dice: este esfuerzo no está dando sus frutos. Un hombre más sabio dice: la recompensa tal vez siga bajo tierra. Un hombre débil dice: ya debería haber avanzado mucho más. Un hombre más sabio dice: no insultaré un progreso honesto solo porque mi orgullo anhele una velocidad visible. Estas distinciones no son triviales. Determinan si un hombre continúa construyendo o si comienza a envenenar su propio campo con impaciencia. Ahora, ataquemos directamente la enfermedad de la obsesión por lo visible. Muchas personas solo son capaces de respetar aquello que puede cuantificarse con rapidez. Más dinero, más atención, más influencia, un impulso más evidente, señales más obvias. Viven como si la única prueba de crecimiento fuera algo que otros hombres también puedan señalar con el dedo. Eso es pueril. Un niño necesita que se le muestre todo en la superficie. Un hombre maduro aprende a reconocer la fortaleza invisible. Percibe cuando su mente está más serena que antes. Percibe cuando su mano es menos impulsiva que antes. Percibe cuando aquella vieja tentación ya no suena tan convincente como solía hacerlo. Él nota cuando se recupera más rápido tras una hora de debilidad. Nota cuando su discurso es menos superfluo, cuando su concentración es menos frágil, cuando su apetito es menos exigente, cuando su necesidad de ser admirado comienza a perder su fuerza. Estas no son victorias imaginarias, son la mecánica oculta de una transformación real y, precisamente por estar ocultas, a menudo resultan más dignas de confianza. El cambio visible puede llegar rápidamente y desaparecer con la misma celeridad. Un hombre puede tener un mes excelente, una temporada aún mejor, un repentino auge financiero o un breve periodo de disciplina externa, y aún así permanecer débil en su interior. Pero cuando lo oculto comienza a cambiar, es la estructura más profunda la que se está transformando. Las raíces se están fortaleciendo, las vigas se están reforzando. Las viejas y débiles reacciones están perdiendo parte de su antiguo dominio.
Ese tipo de crecimiento tarda más en ser reconocido, pero suele ser mucho más fiable una vez que ha tenido tiempo de madurar. Por eso, el hombre sabio aprende a no menospreciar aquello que es lento. La lentitud no siempre es sinónimo de debilidad. A menudo, la lentitud es el medio por el cual las cosas profundas se consolidan y se vuelven seguras. Ahora bien, también debes comprender que el crecimiento oculto suele operar mediante la sustracción antes de hacerlo mediante la adición. Esta es una de las razones por las que el orgullo lo detesta. El orgullo anhela algo nuevo de lo que jactarse. El crecimiento oculto, con frecuencia, comienza eliminando cosas, eliminando el ruido, eliminando lo superfluo, eliminando las interminables discusiones internas, eliminando las compras insensatas, eliminando el lenguaje empobrecido, eliminando la vieja necesidad de tener que demostrar tu valía en cada lugar al que asistes, eliminando ciertas formas de entretenimiento que empobrecían el espíritu, eliminando esas mismas excusas gastadas que alguna vez ocuparon un lugar privilegiado en tu vocabulario. Este tipo de sustracción es crecimiento, pero, dado que no siempre se percibe como un sumar o un tener más, muchos hombres no logran valorarlo como se merece, y deberían hacerlo, porque una vida se fortalece no solo por aquello que se le añade, sino también por aquello que deja de drenar su energía. Un techo con goteras se repara, en primer lugar, sellando las filtraciones, no pintando el techo. Una situación financiera precaria se mejora, ante todo, deteniendo las fugas de dinero y no soñando con la abundancia mientras los agujeros persisten. Una mente caótica se ordena, en primer lugar, eliminando el ruido innecesario y no pidiendo paz mientras se sigue dando cabida a toda clase de perturbaciones. Del mismo modo, es posible que tu crecimiento actual tenga menos que ver con adiciones impresionantes y más con sustracciones de gran valor. Eso no lo convierte en un crecimiento de menor categoría. Al contrario, lo convierte en un crecimiento sumamente inteligente. Es precisamente en este punto donde tus estándares comienzan a revelar la verdad. Cuando el crecimiento es genuino, tu tolerancia hacia ciertas cosas empieza a disminuir mucho antes de que el mundo exterior experimente cambios significativos. Aquello que antes te parecía inofensivo, ahora comienza a parecerte costoso. Lo que antes te parecía normal, ahora te resulta burdo. Lo que antes te parecía entretenido, ahora se siente como un acto de autosabotaje. Este cambio en los gustos es de suma importancia. Significa que tu vida interior se está elevando por encima de tu antiguo entorno, incluso antes de que tus circunstancias se hayan reajustado por completo para estar a su altura. Un hombre que está cambiando comienza a notar que ciertas conversaciones dejan una mancha, que algunas compras resultan ahora ofensivas, que ciertos hábitos parecen indignos de la vida que intenta construir, y que algunos pensamientos resultan demasiado tóxicos como para tolerarlos por mucho tiempo. Eso es crecimiento. Un crecimiento genuino. Y si actúas con sabiduría, no lo pasarás por alto solo porque aún no te esté granjeando aplausos. Hablemos ahora del dolor de las etapas ocultas, pues lo oculto no siempre es sinónimo de paz. A veces, esta etapa de ocultamiento resulta frustrante, precisamente porque puedes percibir que algo se está moviendo, pero aún no dispones de pruebas suficientes para acallar tus propias dudas. Esta es una de las razones por las que muchos hombres se vuelven inquietos. Se encuentran entre dos mundos. La vida antigua ya no les sienta cómoda. Los viejos hábitos se sienten más pesados. La vieja mentalidad ya no les parece tan veraz. Pero la nueva vida tampoco ha alcanzado aún una estabilidad plena. La nueva disciplina exige todavía un esfuerzo constante y la nueva paz se siente aún extraña y desconocida. La nueva fortaleza está presente, aunque aún no surge sin esfuerzo. Esta etapa intermedia puede sentirse solitaria e incierta si no comprendes lo que es. Es una transición, y la transición debe ser honrada, no maldecida. El viejo caparazón se está resquebrajando.
La nueva vida está aprendiendo a respirar. Por supuesto que se siente extraña. Por supuesto que aún no se siente tan asentada como tu orgullo preferiría. Pero lo extraño no es incorrecto. Lo desconocido no es un fracaso. En muchos casos, lo desconocido simplemente significa que ya no vives enteramente dentro de tu antigua identidad. Eso no debe ser menospreciado. Debe ser protegido. Porque si entras en pánico durante la transición, podrías correr de regreso hacia viejos patrones, simplemente porque te resultan familiares. Muchos hombres hacen esto. Regresan al viejo caos, no porque el caos fuera bueno, sino porque les resultaba familiar. Regresan a su vieja forma de hablar, a sus viejos hábitos de gasto, a su vieja deriva, a sus viejos hábitos emocionales. Simplemente porque la vida más fuerte aún se sentía demasiado silenciosa como para inspirar confianza. Por eso, se necesita valentía en las temporadas ocultas, no solo paciencia. Valentía para permitir que lo desconocido se convierta en tu hogar. Ahora bien, otra razón por la que el crecimiento puede ser difícil de percibir es la siguiente. Mientras un área se fortalece, otra podría estar aún exponiendo debilidades. Eso puede desanimar a un observador superficial. Un hombre puede estar creciendo en disciplina y aún así seguir luchando contra la impaciencia, creciendo en buena administración y aún así seguir luchando contra el miedo, creciendo en autocontrol y aún así sorprenderse tentado por viejas vías de escape. Entonces se dice a sí mismo, ¿de qué sirve? Sigo siendo débil. No, sigue estando inacabado. Eso es diferente. La vida a menudo trabaja en varios frentes a la vez. Algunas áreas se están estabilizando, mientras que otras aún están siendo expuestas. Esto no significa que no esté ocurriendo ningún crecimiento. Significa que el crecimiento es lo suficientemente amplio como para revelar aquello que todavía requiere una ley más profunda. De hecho, la propia exposición es, a menudo, parte del crecimiento. Un hombre no puede corregir aquello que todavía idealiza. No puede eliminar aquello que todavía justifica. No puede superar aquello que todavía se niega a nombrar con honestidad. Así que, a veces, una temporada oculta es también una temporada de revelación. Le muestra aquello que todavía necesita ser regido. Le muestra dónde sigue habitando la vanidad, dónde el dinero todavía despierta miedo, donde sus estándares aún ceden bajo ciertas presiones, donde su paz sigue siendo vulnerable a ciertos tipos de ruido. Esto no es prueba de fracaso, es prueba de que la luz está llegando ahora a lugares que solían permanecer en la sombra. Y cuando la luz llega a un lugar, surge por fin la esperanza de una verdadera corrección. Por eso, los hombres maduros dejan de preguntarse únicamente ¿por qué sigo lidiando con esto? Y comienzan a preguntarse ¿qué está revelando esto que aún requiere ser anulado? Ese cambio en el planteamiento de las preguntas ahorra años. Saca al hombre de la autocompasión y lo devuelve a la utilidad. Porque el crecimiento oculto no consiste meramente en esperar, consiste en cooperar. Consiste en aprender de aquello que se está revelando, en fortalecer lo que se está edificando y en negarse a menospreciar una etapa simplemente porque su labor aún no resulta evidente para los demás. Considera ahora cuánto daño causa la comparación durante una etapa así. Un hombre se encuentra ya en transición, aprendiendo, adaptándose a un tipo de crecimiento más silencioso, y entonces mira hacia los lados. Ve a otro hombre cuyo fruto es visible, cuyo ritmo parece más acelerado, cuyos resultados aparentan ser más sólidos, y, de repente, su propio campo comienza a parecerle vacío. Eso es una insensatez. Está comparando sus propias raíces subterráneas con las ramas visibles de otro hombre. No sabe qué fue necesario para producir esa rama. No sabe si ese árbol
es siquiera tan saludable como aparenta. No sabe qué tormentas le quedan aún por afrontar a esa otra vida, pero sí sabe lo suficiente como para hacer algo sabio. Hablemos ahora de la fuerza. El crecimiento oculto cobra fuerza precisamente porque no siempre se consume en el desempeño externo. Un hombre que atraviesa una etapa de quietud puede volverse más serio, más preciso, más disciplinado y más alineado internamente, ya que gasta menos energía en demostrar su valía. Es ahí donde puede forjar una verdadera capacidad. Capacidad para gestionar el silencio. Capacidad para perseverar en el trabajo sencillo. Capacidad para no dejarse gobernar por cada estado de ánimo pasajero. Capacidad para administrar el dinero con mayor sabiduría. Capacidad para asumir responsabilidades con menos dramatismo. Estas capacidades suelen ser invisibles para los observadores externos, pero tienen un valor incalculable, porque, cuando surge una oportunidad visible, es la capacidad la que determina si dicha oportunidad se convertirá en una bendición o en una carga. Por eso, no debes medir únicamente lo que entra en tu vida. Mide, más bien, lo que tu vida es capaz de soportar ahora. ¿Puedes sobrellevar más paz que antes? ¿Puedes sobrellevar más silencio que antes? ¿Puedes sobrellevar una rutina más intensa sin rebelarte? ¿Puedes mantener un estándar de exigencia más elevado sin necesidad de recibir felicitaciones por ello? ¿Puedes aceptar una corrección sin desmoronarte? ¿Puedes atravesar una etapa de lentitud sin traicionar los principios fundamentales? Estas son preguntas de gran calado. Y si la respuesta es, cada vez con mayor frecuencia, afirmativa, entonces tu vida no está estancada, se está expandiendo. Esta expansión rara vez halaga al ego. El ego anhela velocidad. La capacidad requiere tiempo. El ego busca señales. La capacidad busca estructura. El ego desea ser visto. La capacidad desea ser lo suficientemente fuerte como para mantenerse firme incluso cuando nadie la observa. Por esta razón, el crecimiento oculto suele percibirse como un despojo de las recompensas predilectas del ego. Y ese despojo no constituye una crueldad, sino un entrenamiento. Es el proceso mediante el cual un hombre se vuelve menos dependiente de las apariencias y más leal a la verdad. Deja de sentir la necesidad de contar una historia dramática cada semana. Se conforma con permitir que muchas semanas transcurran con sencillez, siempre y cuando sirvan para edificar lo verdaderamente importante. Esta sencillez es uno de los dones más incomprendidos del mundo. La sencillez puede parecer poco impresionante, pero a menudo permite que los principios fundamentales calen hondo. Un día sencillo enseña la constancia. Un presupuesto sencillo enseña la buena administración. Una rutina sencilla enseña la resistencia. Una etapa sencilla enseña al hombre a mantenerse firme sin embriagarse con la novedad. No se trata de una enseñanza trivial. De hecho, es uno de los factores que distinguen a los éxitos efímeros de los hombres de carácter perdurable. Los hombres de temple saben vivir en el medio, en lo ordinario, en lo repetitivo, en esos lugares apacibles donde no se reparte ninguna recompensa emocional especial. Es allí donde se forja el futuro. Así pues, ¿qué debes hacer ahora, en una etapa en la que el crecimiento es real, pero difícil de percibir? En primer lugar, deja de insultar a la tierra. Deja de decir que no sucede nada simplemente porque aún no puedes señalar un resultado espectacular. En segundo lugar, aprende a leer las señales más sutiles. ¿Qué tiene ahora menos control sobre ti? ¿Qué te parece ahora por debajo de tus estándares? ¿De qué te recuperas ahora con mayor rapidez? ¿En qué aspectos eres menos derrochador, menos reactivo, menos ruidoso, menos propenso a ceder ante viejas debilidades? En tercer lugar, protege el proceso de tu propia impaciencia. No arranques de raíz aquello que aún se está formando. No abandones la disciplina solo porque se haya vuelto algo cotidiano. No permitas que el aburrimiento te engañe haciéndote creer que la repetición es inútil.
En cuarto lugar, confía en que la capacidad oculta suele ser más valiosa que la visibilidad temprana, porque, a fin de cuentas, la visibilidad no es la prueba más profunda del crecimiento. La estabilidad sí lo es. Un hombre capaz de mantener la paz, el orden, un presupuesto, una fidelidad sencilla y la responsabilidad, sin sufrir un colapso emocional, está creciendo de un modo que garantiza que el fruto, cuando finalmente se haga visible, sea mucho más seguro. Y el fruto seguro perdura más que el fruto apresurado. Eso es algo que muchos nunca llegan a aprender. Persiguen las señales y pierden las raíces. Persiguen la velocidad y pierden la estructura. Persiguen las apariencias y en el proceso pierden su propia alma. Tú debes elegir mejor. Elige honrar aquello que se está construyendo, incluso antes de que pueda ser admirado. Elige mantenerte fiel a tu propia ley, incluso antes de que ésta te haya vuelto alguien impresionante. Elige seguir regando el campo, incluso antes de que la cosecha le dé a tu orgullo una razón para sentirse aliviado, porque tu crecimiento no se detiene solo porque no puedas verlo. A menudo, la parte más profunda del trabajo comienza precisamente cuando la parte visible ha guardado el silencio suficiente como para poner a prueba si amas verdaderamente el proceso de convertirte en algo, o si solo amas ser visto como un hombre que ya lo ha logrado. Una vez que un hombre aprende a respetar el crecimiento oculto, se encuentra cara a cara con una tercera verdad, aquella que separa lo superficial de lo serio. La estación invisible es, con frecuencia, el lugar donde tu carácter se forja con la fortaleza necesaria para soportar la estación visible sin ser destruido por ella. Por eso, no debes limitarte a sobrevivir a esta etapa, debes aprender de ella. Porque si solo la soportas entre quejas, desperdiciarás precisamente el entrenamiento destinado a prepararte para cosas mayores. Pero si comienzas a comprender lo que la estación invisible está obrando en ti, dejarás de tratarla como un pasillo vacío y empezarás a verla como un taller. Y un taller nunca está vacío, simplemente porque aún no haya ninguna obra pulida colgando de sus paredes. En la estación oculta, la vida suele estar haciendo al menos 3 cosas a la vez. Te enseña a seguir adelante sin aplausos, expone aquello que todavía te debilita y expande tu capacidad más allá de lo que tu vida anterior podía soportar. Esas 3 cosas pueden no parecer lo suficientemente espectaculares para los hombres impacientes, pero constituyen exactamente el tipo de trabajo que garantiza la solidez del éxito futuro. Un hombre que aprende a continuar sin aplausos se vuelve más difícil de manipular a través del reconocimiento. Un hombre que ve con claridad aquello que aún lo debilita tiene menos probabilidades de ser emboscado por ello más adelante. Un hombre cuya capacidad se ha expandido en la quietud de los lugares ocultos se vuelve un candidato más seguro para asumir oportunidades de mayor peso cuando éstas se presenten. Nada de esto puede parecer emocionante desde el exterior. Sin embargo, desde el interior del destino, tiene un valor incalculable. Ahora bien, muchos hombres nunca llegan a comprender esto, pues siguen creyendo que el crecimiento debería sentirse como una sensación constante de ascenso. Se imaginan que, si realmente están cambiando, deberían sentirse siempre más poderosos, más lúcidos, más seguros de sí mismos y visiblemente más avanzados. Pero, a menudo, el crecimiento se siente como ser presionado, corregido, interrumpido, despojado, ralentizado y obligado a repetir aquellas cosas que tu orgullo creía haber dominado ya. Por eso, tantos se rinden. Pensaban que volverse más fuertes siempre resultaría inspirador. No se dieron cuenta de que, a veces, volverse más fuerte se siente como si te mostraran tu propia debilidad restante, con mayor claridad que antes. Y, dado que confunden la exposición con el fracaso, pierden el valor justo en el momento en que la vida les está brindando uno de sus dones más útiles. Ese don es la revelación.
No puedes fortalecer aquello que aún te niegas a ver. No puedes gobernar aquello que todavía idealizas. No puedes eliminar aquello que sigues justificando. Con tanta frecuencia, en una etapa de recogimiento, la vida comienza a encender más luz. De repente, ves cuánto intenta todavía tu estado de ánimo adueñarse de tu día. Ves con qué rapidez puede verse aún perturbada tu paz por ciertas voces. Ves cuánto miedo reside aún detrás de tus hábitos financieros. Ves con qué frecuencia sigues anhelando reconocimiento cuando la sala queda en silencio. Ves cómo algunos viejos apetitos todavía conocen tu nombre. Esto puede resultar desalentador si eres necio, pero si eres sabio, comprenderás que la exposición no es crueldad, es misericordia. Aquello que permanece oculto no puede ser sanado. Aquello que es visto puede ser dominado. Por eso, la temporada de lo oculto suele sentirse simultáneamente como progreso y como incomodidad. Progreso, porque tus ojos ven con mayor claridad. Incomodidad, porque ahora puedes ver con más honestidad lo que aún debe morir. Esa tensión confunde a muchos, dicen. Si realmente estuviera creciendo, no seguiría viendo todo este desorden en mí. Se equivocan. En muchos casos, el crecimiento es precisamente la razón por la que ahora lo ves con más claridad. La luz siempre hace que el polvo sea más evidente. Eso no significa que la habitación se esté ensuciando más. Significa que la habitación finalmente se está limpiando adecuadamente. Y la limpieza de una vida es lo suficientemente lenta como para ofender a la vanidad. La vanidad quiere la apariencia de fortaleza sin la humillación de ver lo que aún necesita corregirse. La vanidad quiere hablar como un conquistador, mientras aún vive con lagunas, fugas emocionales e indulgencias ocultas. Pero la vida no está interesada en preservar tus ilusiones. Está interesada en hacerte digno de confianza. Así que la temporada oculta, a menudo, lleva al hombre más allá de su imagen y le muestra los seres reales. Algunos son más fuertes de lo que creía, algunos son más débiles de lo que admitía. Ambas revelaciones importan. Le dicen qué debe seguir construyendo y qué debe dejar de fingir. Ahora, profundicemos en la capacidad, porque esta es una de las obras invisibles más importantes de todas. La capacidad determina si un hombre puede soportar más sin perder su esencia. Más responsabilidad sin más pánico. Más dinero sin más insensatez. Más paz sin más sospecha. Más visibilidad sin mayor rendimiento. Más influencia sin más vanidad. Una etapa oculta suele ampliar esta capacidad al exigirle a un hombre vivir en condiciones que parecen sencillas, restringidas o incluso decepcionantes para su orgullo. Pero en esas condiciones, aprende cosas que no habría aprendido en una etapa más ruidosa. Aprende a mantenerse fiel en silencio, a ser organizado sin ser aclamado, a obedecer cuando no hay carga emocional en torno al trabajo. Esas lecciones engrandecen el recipiente, y el recipiente importa más de lo que muchos creen. El mundo sigue admirando el dinero, el reconocimiento y los resultados de la influencia. Muy bien, pero la pregunta más profunda siempre es esta: ¿qué tipo de recipiente lo contiene? Un recipiente agrietado gotea, un recipiente superficial se derrama. Un recipiente orgulloso termina por envenenarse a sí mismo. Un recipiente ampliado mediante la ley, la paciencia, la humildad y la repetición puede contener lo que llega con mucha mayor seguridad. Por eso debes dejar de juzgar tu crecimiento únicamente por lo que recibes. Júzgalo también por lo que ahora puedes sobrellevar sin perder el equilibrio. ¿Puedes soportar más silencio que antes? ¿Puedes sobrellevar una etapa sencilla sin interpretar que tu vida se ha estancado? ¿Puedes asimilar una corrección sin interpretarla como una prueba de que eres un fracaso? ¿Puedes sobrellevar un día difícil sin permitir que te arruine toda la semana? ¿Puedes mantener un hábito financiero saludable sin recompensarte de inmediato deshaciendo lo logrado? ¿Puedes conservar la paz sin reavivar el ruido interior por simple aburrimiento? Estos son signos de capacidad. Y si tales signos van en aumento, tu vida no está estancada. Se está volviendo un espacio más seguro, capaz de albergar mucho más.
Esta es una de las razones por las que el crecimiento silencioso suele parecer tan poco impresionante a los ojos de los observadores superficiales. Se plantean las preguntas equivocadas. Preguntan cuánto ha crecido el resultado, en lugar de preguntar cuánto se ha fortalecido el hombre. Sin embargo, el hombre fortalecido es siempre la historia de mayor profundidad. Un resultado grandioso en manos de un hombre débil puede terminar convirtiéndose en un desastre. Un resultado más modesto, pero alcanzado por un hombre fuerte, suele transformarse en un fruto perdurable. Por eso, debes aprender a fascinarte más por la fortaleza que por la velocidad. Fortaleza en el pensamiento. Fortaleza en la capacidad de decir no. Fortaleza en el retorno. Fortaleza en la palabra mesurada. Fortaleza en la administración responsable. Fortaleza para permanecer bajo la disciplina de la ley, incluso en aquellos días en que la vida no te sonríe. Un hombre que solía perderse en distracciones cada vez que sentía presión, pero que ahora regresa más pronto, está creciendo. Estos cambios significan que el sistema interior está siendo reeducado. El viejo camino tal vez aún exista, pero recibe menos tráfico. Eso importa. Con el tiempo, el menor tráfico debilita los viejos caminos. Ahora, debe mencionarse una gracia oculta más. A veces, el crecimiento se produce en ti precisamente porque la vida te niega la confirmación externa. ¿Por qué? Porque la confirmación externa puede resultar embriagadora si llega demasiado pronto. Puede hacer que un hombre a medio construir crea que ya está terminado. Puede hacer que deje de escuchar, de corregirse, de profundizar, de respetar los fundamentos. Por ello, la vida, en su sabiduría, a veces permite que un hombre permanezca en la quietud un poco más, mientras fortalece su arquitectura interior. Esto parece un retraso para el impaciente, pero a menudo es protección. Es mejor adquirir peso y quietud que volverse visible cuando uno es aún demasiado hueco para soportar la carga. Por eso, las temporadas ocultas a menudo enseñan humildad. El hombre aprende a no alimentarse de aplausos, aprende a no exigir pruebas cada semana, aprende a hallar dignidad en la ley y no en la reacción de la multitud. Esta humildad no es debilidad, es lastre. Evita que el hombre salga flotando más tarde, cuando las cosas comiencen a funcionar. Lo mantiene anclado en esos fundamentos sencillos y hermosos que siempre importan más de lo que el ego está dispuesto a admitir. Cuida tu mente, cuida tus manos, cuida tus mañanas, cuida tu hablar, cuida tus apetitos. Regresa con prontitud, mantente dispuesto a aprender. Son cosas humildes, pero son también las cosas que mantienen unida una vida. Ahora bien, dado que todo esto es cierto, tu tarea durante una temporada oculta no consiste en forzar la aparición del fruto. Tu tarea consiste en mantenerte fiel a las leyes que propician su crecimiento. Esto significa que no debes pasarte el tiempo desenterrando el campo para comprobar si el progreso sigue vivo. No debes cambiar de sistema una y otra vez solo porque el día anterior te pareció demasiado monótono. No debes menospreciar tu disciplina solo porque se haya vuelto repetitiva. Mantén tu horario. Mantén limpia tu vida interior. Mantén tus manos bajo la ley. Cumple tu palabra. Mantén tus principios. Sigue rechazando aquello que podría hacerte retroceder. Sigue obedeciendo bajo cielos ordinarios. Así es como las raíces se vuelven dignas de confianza. Y son precisamente esas raíces confiables las que garantizan que el crecimiento visible, cuando llegue, sea seguro, a salvo de la vanidad, a salvo del despilfarro, a salvo del pánico, a salvo de la expansión desmedida, a salvo de la antigua debilidad emocional que, en otro tiempo, lo habría arruinado todo. Por eso, no debes guardar rencor al trabajo invisible. Le está dando a tu futuro la oportunidad de perdurar. Sin él, tal vez habrías tenido señales más rápidas, pero una estructura más endeble. Con ello, tal vez debas esperar más tiempo. Pero cuando llegue la estación visible,
más de ustedes estarán listos para habitarla sin destruirla. Así pues, permitan que la instrucción final de esta parte se asiente profundamente. Dejen de preguntar únicamente ¿qué está apareciendo? Y pregunten ¿qué se está fortaleciendo? Dejen de preguntar únicamente ¿qué ven los demás? Y pregunten ¿qué ya no me domina? Dejen de preguntar únicamente ¿por qué esto está tardando tanto? Y pregunten ¿qué se está volviendo más seguro en mí mientras espero? Estas preguntas devuelven la dignidad al proceso, hacen que la estación oculta vuelva a ser rica, lo rescatan de la necedad de medirlo todo únicamente por el espectáculo. Porque la verdad es esta: parte del trabajo más poderoso de su vida tendrá lugar allí donde nadie pueda aplaudirlo, donde ninguna multitud pueda dar fe de ello, allí donde solo sus decisiones, su mente más sosegada, su mano más segura, sus principios más firmes y su retorno más expedito servirán de testimonio. Eso es suficiente, más que suficiente. Significa que las raíces están vivas. Significa que aquello que permanece oculto sigue en movimiento. Significa que tu crecimiento no se ha detenido solo porque tus ojos aún no logren ver todo aquello en lo que se está transformando. Y ahora, la lección final. Aquella que distingue a quienes meramente sobreviven a las temporadas ocultas de aquellos que, en realidad, son preparados por ellas. Si no aprendes a honrar el crecimiento mientras éste permanece invisible, seguirás saboteando precisamente ese futuro que dices desear. Esa es la cruda verdad. Muchos hombres no fracasan porque la vida haya dejado de obrar en ellos. Fracasan porque perdieron el respeto por lo que la vida estaba haciendo en su interior antes de que esto se volviera lo suficientemente visible como para satisfacer su orgullo. Se cansaron de esperar, se cansaron de repetir, se cansaron de ser discretos, se cansaron de custodiar aquello que solo ellos podían sentir que estaba cambiando. Entonces, dado que no veían suficiente fruto, comenzaron a transgredir la ley que, silenciosamente, lo estaba gestando. Relajaron la disciplina matutina, aflojaron la mano, rebajaron sus estándares, descuidaron su mente. Más tarde, cuando la estructura visible se debilitó, afirmaron que aquella etapa había sido estéril. No, la etapa no fue estéril. Fuiste tú quien se volvió negligente con la labor oculta. Por eso, el mandato definitivo durante una etapa de crecimiento invisible no es simplemente «ten paciencia». Es «no te vuelvas en contra de tu propio proceso». Existe una diferencia. La paciencia puede sonar pasiva a oídos débiles. Sin embargo, negarse a volverse en contra del propio proceso es un acto activo, sensato y disciplinado. Significa seguir tratando las raíces con respeto, aun cuando las ramas sean todavía modestas. Significa seguir honrando la ley que te está moldeando, incluso cuando dicho moldeado no resulte lo suficientemente espectacular para tu vanidad. Significa dejar de proferir desprecio hacia aquello que aún se encuentra en gestación. Significa negarse a permitir que el desánimo reescriba el significado de tu labor discreta y fiel. Así es como un hombre protege su propio futuro durante las etapas de quietud. Ahora bien, seamos precisos. ¿Qué significa volverse en contra del propio proceso? Significa comenzar a menospreciar tu progreso, tachándolo de insignificante por el simple hecho de no resultar aún impresionante. Significa empezar a burlarte de los mismos hábitos que lenta pero firmemente te estaban fortaleciendo, solo porque sus resultados aún no se han vuelto evidentes. Significa empezar a envidiar a aquellos hombres que hacen más ruido y concluir erróneamente que tu camino, más silencioso, debe ser, por fuerza, inferior. Significa dejar de valorar tu propia claridad mental, tu mano firme, tu sabia contención, tus mejores rendimientos y tus sólidos estándares, simplemente porque otro hombre exhibe frutos más visibles. Significa empezar a hablarte a ti mismo como lo haría un empleador decepcionado que esperaba encontrar un edificio terminado, cuando apenas se han sentado sus cimientos. Ese tipo de desprecio resulta destructivo.
debilita la voluntad, envenena el esfuerzo, hace que cada jornada resulte más pesada de lo necesario. Y, una vez que un hombre comienza a sentir desprecio por su propio proceso de formación, empieza a retirar precisamente esa fidelidad que resulta indispensable para que dicha formación pueda continuar. Por esta razón, el autogobierno adecuado durante las temporadas ocultas debe incluir un hablar correcto orientado a tu propio crecimiento. Di la verdad. Sí. Si aún eres débil en ciertos aspectos, dilo. Si la temporada avanza con lentitud, dilo. Si el proceso es un ejercicio de humildad, dilo. Pero no pases de la verdad al desprecio. No digas, todavía soy débil en esto, para luego transformarlo en, nada en mí está cambiando. No digas, esto va más lento de lo que esperaba, para luego transformarlo en, esto no debe de estar funcionando. No digas, aún me queda un largo camino por recorrer, para luego transformarlo en, estoy fracasando porque todavía no he llegado a la meta. Esas son afirmaciones distintas. Una respeta el proceso, la otra lo traiciona. Y la traición durante una etapa de ocultamiento resulta costosa, pues gran parte del trabajo que allí se realiza depende de la continuidad. La raíz se profundiza porque el riego persiste. El músculo se fortalece porque las repeticiones continúan. El administrador se vuelve digno de confianza porque los pequeños actos de orden se mantienen. La mente serena emerge porque el pensamiento es gobernado de manera reiterada y no meramente corregido una sola vez. Si el desprecio rompe la continuidad, entonces el trabajo se interrumpe. No porque la vida haya dejado de ayudarte, sino porque tú has dejado de cooperar con la ley. Es por ello que los hombres más fuertes se vuelven sumamente protectores de la continuidad. No imponen a cada día la carga de tener que demostrarlo todo. Se plantean preguntas menos dramáticas. ¿He cumplido hoy con la ley? ¿He resguardado aquello que realmente importa? ¿He retomado el camino tras un momento de debilidad? ¿He perseverado? Estas preguntas mantienen vivo el proceso. Ahora bien, una de las mayores tentaciones durante una temporada de invisibilidad es forzar aquello que aún debería estar en proceso de formación. Es aquí donde muchos destruyen precisamente aquello que habían orado para construir. Aceleran la visibilidad, aceleran la expansión, aceleran el lenguaje, aceleran la identidad, aceleran la influencia, aceleran los gastos, aceleran la apariencia de madurez. ¿Por qué? Porque el trabajo oculto se ha vuelto demasiado humillante. No soportan permanecer ni un momento más en esa etapa de sencillez, así que intentan actuar como si el fruto ya estuviera listo, cuando la raíz todavía necesita mayor profundidad. Esto es peligroso. Una persona puede forzar la aparición del fruto externamente y aún así carecer de la estructura interna necesaria para sostenerlo. Entonces, lo que debería haber sido una bendición se convierte en una exposición de sus debilidades. Más espacio revela más fragilidad, más dinero revela más fugas, más elogios revelan más vanidad, más responsabilidad revela más inestabilidad. ¿Por qué? Porque el crecimiento oculto fue interrumpido por la impaciencia. No debes hacer eso. No fuerces aquello que tu estructura actual aún no puede sostener de manera segura. No imites una madurez visible antes de que ésta se haya convertido en una ley interna. No gastes como si el éxito ya hubiera llegado cuando tu capacidad de administración aún está en fase de entrenamiento. No hables como un maestro cuando todavía necesitas la corrección propia de un estudiante. No intentes vivir en un futuro que tus raíces aún no han aprendido a sostener. Esto no es un llamado al miedo, es un llamado a la sabiduría. La sabiduría honra la secuencia, la raíz antes que la rama, la estructura antes que el peso, la administración antes que el incremento, el orden interno antes que la expansión externa. Si aprendes esto, te ahorrarás años de colapsos innecesarios. Ahora bien, hablemos de una de las señales más profundas de que el crecimiento oculto se está fortaleciendo.
comienzas a necesitar menos drama emocional para mantenerte fiel. Esta es una señal importante, aunque muchos la pasan por alto porque carece de brillo o espectacularidad. Al principio es posible que una persona necesite cierta intensidad para ponerse en marcha. Un mensaje conmovedor, un nuevo estallido de frustración, un voto solemne o un agudo temor respecto al rumbo que tomará su vida si no realiza un cambio. Está bien, esas cosas pueden servirle de ayuda para dar el primer paso. Pero a medida que el crecimiento oculto se profundiza, surge algo más sereno. Ahora él puede cumplir la ley sin necesidad de que una tormenta la rodee, puede levantarse sin pronunciar un discurso, puede salvar sin hacer que el acto parezca heroico, puede regresar sin convertir su debilidad en una representación teatral, puede vivir en una obediencia ordinaria que no resulta aburrida. Eso es poderoso, porque la obediencia ordinaria es lo que sostiene la mayor parte de la vida. Y la obediencia ordinaria es, precisamente, lo que muchos hombres nunca aprenden a valorar. Siguen esperando el momento dramático, el salto repentino, el avance visible, la recompensa emocional. Mientras tanto, la vida les pide un día más de pureza, una elección más sabia, una palabra más cumplida, un pensamiento más vigilado, un rechazo más al despilfarro, un acto más de paciencia, un regreso más. El crecimiento oculto enseña al hombre a dejar de menospreciar estas formas ordinarias de grandeza. Comienza a ver que el futuro no se construye tanto a través de destellos ocasionales de brillantez, sino mediante una fidelidad acumulada. Ese reconocimiento lo cambia todo. Hace que sea más difícil desanimarlo, más difícil de apresurar, más difícil de seducir con resultados rápidos, pero superficiales. Ahora bien, existe también este aspecto. El crecimiento oculto a menudo enseña al hombre a no embriagarse, más adelante, con el crecimiento visible. Eso es una gran misericordia. Los hombres que nunca aprenden a vivir con fidelidad durante las épocas sencillas, a menudo actúan con insensatez cuando, finalmente, llega el éxito visible. ¿Por qué? Porque siguen creyendo que el propósito de la vida es la recompensa visible. Así que, cuando ésta llega, comienzan a vivir para ella, a protegerla, a representarla y a identificarse con ella, en lugar de mantenerse bajo las leyes que la hicieron posible. Pero el hombre formado en las épocas de crecimiento oculto conoce algo mejor. Sabe que el fruto visible no es el cimiento. La estructura oculta sí lo es. Por eso, incluso cuando las circunstancias externas mejoran, él no se descuida con las raíces. Sigue vigilando su vida interior, sus pensamientos. Sigue gobernando sus manos. Sigue respetando la mañana. Aún vigila su lengua. Aún evita volverse blando solo porque la vida se ha vuelto un poco más fácil. Ese hombre tiene muchas más probabilidades de alcanzar el éxito que aquel que solo sabe ser fiel cuando la recompensa visible está cerca. Por eso, la temporada oculta a menudo genera humildad, si se lo permites. Te muestra cuánto de la vida depende de leyes silenciosas más que del drama. Te enseña a no rendir culto a los aplausos, te hace menos dependiente de las señales, humilla tu vanidad al mostrarte que parte del trabajo más sólido de tu vida ocurrirá allí donde nadie más sabrá lo suficiente como para elogiarlo. Esta humildad es preciosa. Hace que el hombre sea receptivo a las enseñanzas. Lo hace agradecido por el progreso sencillo. Reduce la probabilidad de que, más adelante, menosprecie los fundamentos. Y son precisamente los fundamentos los que mantienen todo unido. Por lo general, una vida no se desmorona a causa de un único acto monumental. Se desmorona porque los fundamentos fueron deshonrados poco a poco. A menudo, la temporada oculta es el momento en que se arraiga, con la suficiente profundidad, el respeto por los fundamentos, impidiendo así que ocurra ese desmoronamiento. Ahora bien, he aquí otra verdad final que muchos necesitan escuchar. Es posible que tu propio crecimiento te pase desapercibido porque tu mirada sigue demasiado apegada
a la imagen ideal que te has formado de cómo debería manifestarse el cambio. Te imaginas volviéndote más fuerte de una manera, pero la vida te está fortaleciendo de otra. Te imaginas una confianza inmediata, pero la vida te está enseñando una firmeza serena. Te imaginas un éxito visible, pero la vida te está enseñando la disciplina de la discreción. Te imaginaste un crecimiento vertiginoso, pero la vida te está enseñando a no desperdiciar lo pequeño. Te imaginaste una paz sin esfuerzo, pero la vida te está enseñando a salvaguardar la paz mediante la disciplina. Dado que el trabajo real no coincide con tu fantasía de transformación, lo interpretas erróneamente. Lo calificas como una carencia, cuando en realidad es simplemente distinto de lo que tu orgullo esperaba. Por eso es tan importante la rendición. No la rendición ante la debilidad, sino la rendición ante una formación más sabia. Permite que la vida te enseñe qué tipo de fortaleza necesitas realmente, y no solo aquella que tu vanidad imaginó que resultaría impresionante. Y esta rendición no debilita al hombre, al contrario, le aporta claridad. Deja de luchar contra la forma que adopta la lección y comienza tú a aprenderla. Deja de exigir que cada temporada se sienta como un impulso imparable y comienza a preguntarse qué es lo que esa temporada está construyendo en realidad. Deja de emitir juicios emocionales a diario sobre el proceso y se interesa más por la estructura a largo plazo. Esto es sabiduría, aquello que le impide cambiar de rumbo cada vez que el progreso le parece demasiado silencioso. Le impide confundir un taller con una prisión, le impide insultar la lenta dignidad del cambio real. Ahora debemos abordar un asunto más: la gratitud. Es muy difícil honrar el crecimiento oculto sin gratitud. No una gratitud blanda, sino una gratitud disciplinada. Es la gratitud la que afirma que algo más puro está sucediendo aquí, aunque todavía no pueda mostrarse gran cosa. Algo más fuerte está creciendo en mí, aunque permanezca aún bajo la superficie. No estoy donde quisiera estar, pero tampoco estoy donde solía estar. La ley está obrando, el campo está vivo. Este tipo de gratitud estabiliza el alma, impide que el hombre se amargue en pleno proceso, evita que menosprecie las pequeñas señales de progreso por no considerarlas aún lo suficientemente grandiosas. Le enseñas a respetar la etapa de la semilla en lugar de venerar únicamente la etapa de la cosecha. La amargura hace lo contrario. Hace que el hombre fije la mirada con tal intensidad en aquello que aún no ha surgido, que termina perdiendo de vista lo que ya ha sido corregido. Entonces, incluso el progreso genuino se percibe como una afrenta, ya sea porque alguien más parece ir más adelantado o porque el resultado final no se encuentra todavía en sus manos. Esta es una forma miserable de vivir. Envenena el esfuerzo y transforma esa etapa de gestación oculta en una guerra contra uno mismo. Pero la gratitud devuelve a esa etapa oculta su verdadera naturaleza, la de un taller de transformación. Le otorga al hombre la paz suficiente para permanecer y la perspectiva necesaria para seguir construyendo, sin convertir cada semana ordinaria en una crisis filosófica. Así pues, que esta parte final sirva para culminar toda la enseñanza. Tu responsabilidad durante una temporada oculta no consiste en forzar la aparición de señales, sino en proteger el proceso. Protege la ley, protege la mañana, protege el presupuesto, protege tu vida interior y tus pensamientos, protege tus principios, protege esas repeticiones silenciosas que no halagan tu orgullo, pero que sí fortalecen tu futuro. No le exijas a cada día que demuestre ser magnífico. Pídele, en cambio, que sea fiel. No exijas una cosecha de una semilla que aún necesita la oscuridad para echar raíces. No compares tus raíces ocultas con las ramas visibles de otro hombre. Y, por encima de todo, no hables en contra de aquello que todavía se está formando, simplemente porque tu mirada impaciente aún no logra medirlo. Pues el crecimiento más profundo de tu vida a menudo se produce de maneras que solo se hacen evidentes con el paso del tiempo. Más adelante verás que la mente serena importaba, que la mano firme importaba, que el lenguaje limpio importaba, que el pronto regreso importaba.
Verás que importaba esa negativa a rendirse, incluso cuando el proceso parecía carecer de brillo. Esa temporada oculta no fue estéril, estaba acumulando fuerza, estaba ampliando tu capacidad, estaba purificando tus motivaciones. Te estaba enseñando no solo a aspirar a una vida más fuerte, sino también a saber sostenerla, sin dejar que te destruyera, una vez que ésta llegara finalmente. Por eso, debes despedirte de esta temporada con reverencia y no con resentimiento. Reverencia por la raíz, reverencia por el proceso, reverencia por las leyes que siguen operando, aun cuando tus ojos todavía no han aprendido a apreciar sus frutos. Si logras hacerlo, dejarás de romper tu propio ritmo a causa de la impaciencia. Dejarás de lamentar la ausencia de aquello que, en realidad, sigue vivo bajo la tierra. Te convertirás en esa clase de hombre capaz de permanecer bajo el amparo de una ley silenciosa hasta que la fuerza visible se manifieste en su debido momento. Y cuando ese momento llegue, no será fruto del azar, será la manifestación externa de una obra que nunca se detuvo, simplemente porque tú aún no podías verla.